Imagina un lugar donde los árboles se visten de un verde eterno, donde el aire vibra con un concierto de 1000 criaturas y donde un arco iris decidió anidar en el pico de un ave. Un lugar donde la naturaleza no conoce el significado de la palabra discreto. Hoy, viajamos desde el sur de México, a través de la exuberante Centroamérica, hasta los bosques de Colombia y Venezuela, para adentrarnos en la selva y conocer a uno de sus embajadores más coloridos y fascinantes. ¿Alguna vez te has preguntado para qué sirve un pico tan enorme y colorido? ¿O cómo un ave con un vuelo tan torpe es crucial para la salud de toda la selva? ¿Y sabías que su canto se parece al croar de una rana? Desvelemos juntos los misterios del increíble tucán pico iris. Este es el tucán pico iris, también conocido como tucán piquiverde o tucán de pecho azufrado. Su nombre científico es Ramphastos sulfuratus, y es nada menos que el ave nacional de Belice. Es un ave de tamaño mediano, que mide entre 42 y 55 centímetros de largo, y su peso ronda los 400 a 500 gramos. Su cuerpo está vestido de un plumaje aterciopelado negro, que contrasta de manera espectacular con un pecho y garganta de un amarillo brillante que puede tornarse anaranjado. Pero, sin duda, su seña de identidad es ese pico monumental. Mide entre 16 y 23 centímetros, y es una explosión de color, verde, azul, naranja y rojo, con la punta frecuentemente rojiza. Y aquí viene el primer dato sorprendente: a pesar de su tamaño, es increíblemente ligero. Está hecho de queratina, la misma proteína de nuestras uñas, con una estructura interna esponjosa y llena de aire. Completan su look único unos ojos con un iris azul rodeados por un anillo de piel verde azulada, y unas patas de color azul intenso. Una verdadera obra de arte de la evolución. ¿Dónde vive esta maravilla? El tucán pico iris habita las selvas húmedas tropicales y subtropicales de tierras bajas. Se le puede encontrar desde el nivel del mar hasta los 1900 metros de altitud, aunque es más común en elevaciones bajas. Está distribuido desde el sur de México hasta Venezuela y Colombia. Habitan en las copas de los árboles de bosques tropicales, subtropicales y selvas lluviosas de tierras bajas. Se les encuentra en alturas hasta de 1900 metros. Establecen sus nidos en los agujeros de los árboles, donde pueden habitar otros individuos de la misma especie. Esto puede provocar hacinamiento en los nidos, por lo que acomodan sus colas y picos bajo el cuerpo mientras duermen para disponer de más espacio. Además de la falta de espacio, es común que el fondo de los agujeros esté cubierto de restos de las frutas con que se alimentan. Como la mayoría de los tucanes pico iris son aves muy sociables. Y aquí encontramos una de sus características más encantadoras: son aves profundamente sociales. Rara vez los verás solos. Se desplazan en pequeñas bandadas familiares de 6 a 12 individuos, comunicándose constantemente con sonidos que van desde un graznido áspero hasta un tap 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 característico. Dentro del grupo hay una fuerte estructura familiar, y se les observa con frecuencia interactuando y jugando, ya sea luchando suavemente con sus picos o lanzándose frutas unos a otros, en lo que parece un juego constante. Su vuelo es algo particular, no es el más elegante. Es ondulante y pesado, alternando aleteos rápidos con pequeños planeos, con el pico estirado hacia adelante. Pero donde realmente brillan es en la agilidad con la que saltan entre las ramas gracias a sus pies cigodáctilos, 2 dedos hacia adelante y 2 hacia atrás, un diseño perfecto para agarrarse a las ramas. La dieta del tucán pico iris responde a una pregunta crucial: ¿para qué tanto pico? Principalmente son frugívoros.
devoran una gran variedad de frutas, bayas y semillas. Su pico largo les permite alcanzar frutos en ramas muy delgadas que no soportarían su peso, y su punta cerrada es perfecta para sujetarlos. La alimentación del tucán pico iris en su mayoría se compone de un amplio surtido de especies de frutas como Cymbopetalum mayanum y Bursera cimaruba, pero también puede incluir huevos de aves pequeñas, insectos, y pequeños reptiles y anfibios. Su pico, con el que es sorprendentemente hábil, les permite consumir una gran variedad de frutos que de otra manera estarían fuera de su alcance. Cuando se alimentan de frutas, los tucanes pico iris utilizan su pico para tomar y sostener la fruta y luego, inclinando su cabeza hacia atrás, la tragan entera. Pero su menú es más variado de lo que parece. También complementa su dieta con insectos, lagartijas pequeñas, huevos y polluelos de otras aves. Usan ese pico hábilmente para explorar huecos y capturar presas. Y aquí está su rol ecológico fundamental: al tragar frutas enteras, las semillas viajan en su interior y son depositadas a kilómetros de distancia, con un poco de abono natural incluido. Por eso se les llama jardineros de la selva o dispersores de semillas. Son clave para la regeneración y biodiversidad del bosque. La vida familiar del tucán es igual de interesante. Son monógamos y anidan en huecos naturales de árboles, a menudo cavidades abandonadas por pájaros carpinteros, con quienes, por cierto, comparten orden biológico. La hembra usualmente pone de 2 a 4, raramente 1, huevos blancos. El macho y la hembra comparten el cuidado de los huevos, tomando turnos para empollarlos. Los huevos eclosionan en aproximadamente 15 a 20 días. Posteriormente, tanto la hembra como el macho toman turnos para alimentar a los polluelos. Al nacer, las crías no tienen plumas y mantienen los ojos cerrados por alrededor de 3 semanas. Permanecen en el nido entre 8 a 9 semanas mientras sus picos se desarrollan totalmente y se preparan para volar. Como son tan sociales, a veces varios individuos duermen apretujados en un mismo hueco. Para ahorrar espacio, adoptan una postura casi de yogi, doblan su larga cola sobre la espalda y meten el enorme pico bajo el cuerpo. Un espectáculo de ternura y logística. Los jóvenes permanecen en el nido entre 8 y 9 semanas, hasta que su pico se desarrolla por completo y están listos para su primer vuelo. A pesar de su colorido y carisma, el futuro del tucán pico iris tiene nubes. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo cataloga actualmente como de preocupación menor, pero con una población en declive. Su principal enemigo es la pérdida de hábitat. La deforestación para agricultura, ganadería y desarrollo urbano fragmenta y destruye las selvas que son su hogar. Sin bosques, no hay frutas, no hay huecos para anidar, no hay futuro. Otra amenaza, aunque en menor medida hoy, es el tráfico ilegal de mascotas. Su belleza los hace objetivos para un comercio cruel que los arranca de la libertad. De acuerdo con la lista roja de la UICN, el tucán piquiverde está catalogado como especie casi amenazada, debido a que su población en la naturaleza disminuyó rápidamente como resultado de la tala de árboles, los incendios forestales, la construcción de poblados y la minería con explosivos, además de que son capturados para el comercio ilegal de aves de compañía, y por la caza furtiva para la venta de su pico o plumas en el mercado negro. La buena noticia es que está protegido por leyes en varios países, como el decreto mexicano de 1986 que prohíbe su captura, y es un símbolo nacional poderoso, como en Belice. Su conservación depende de proteger grandes extensiones de selva y de combatir el comercio ilegal. Tú puedes ser parte de su historia. La conservación empieza con el conocimiento y la admiración. Suscríbete a este canal para seguir viajando y conociendo las maravillas de nuestro planeta. Dale un me gusta a este video para que el algoritmo nos ayude a llegar a más exploradores curiosos. Comparte este video con ese amigo al que le encanta la naturaleza. Y en los comentarios,
Cuéntanos, si tuvieras el pico multicolor de un tucán, ¿qué sería lo primero que harías? ¿Y qué otro animal te gustaría que exploremos en el próximo episodio? El tucán pico iris es mucho más que un ave bonita. Es un ingeniero del ecosistema, un jardinero que siembra selvas, un símbolo de la vitalidad tropical y un recordatorio viviente de la asombrosa creatividad de la naturaleza. Su pico no es un capricho, es una herramienta de alimentación, un sistema de aire acondicionado. Sí, también ayuda a regular su temperatura y una señal social. Su vida en comunidad nos habla de cooperación, y su lucha por sobrevivir nos interpela directamente. Cada semilla que dispersa, cada nota en su croar áspero, es un latido más para la gran selva. Protegerlo es proteger el arco iris mismo. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo episodio de Maravillas del Zoológico de Scorpio Nature.